Pues ya tenemos preparada nuestra primera invitada del programa de hoy, que viene a traernos una historia bastante peculiar, porque como todas las semanas vamos a hablar de la isla de Tabarca, pero en esta ocasión nos ponemos un poco literarios, hablando de folclore de la isla y un poco también misteriosos, porque la isla también tiene sus propias leyendas y hoy Teresa Sepulcre viene a hablarnos de una de ellas, en concreto la leyenda de cuando Antón pescó en la Roca Muerta. Muy buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Mara. Eso es. Tabarca tiene algunas leyendas y bueno, pues estaría bien que desde aquí pudiéramos comentar, o yo pudiera comentar de manera esporádica algunas de ellas. Bueno, es que claro, es un punto muy propicio para que haya leyendas. Bueno, todas las islas yo creo que lo son, pero en concreto la isla de Tabarca, precisamente por ser tan pequeñita y tener tanta historia, en realidad, que ya hemos ido contando mucho, pues también es un terreno propicio para que surjan las leyendas. Y en este caso vamos a hablar de un pobre hombre, que no vamos a desvelar cuál fue su destino, pero bueno, le pasan cosas incluso misteriosas que bien podría hablarse aquí con Daniel Valverde, que tú sabes que nos habla de cosas paranormales. Sí. Pues esto también tiene su punto, ¿eh? Sí, tiene su puntito. Quería puntualizar, antes de comenzar con la leyenda de Antón, que esta leyenda concretamente está redactada o contada o ha llegado a mí a través de Juan Alfred Cañadas, un vecino de Tabarca, que sus abuelos fueron maestros de la isla en años A, cuando todavía en la isla existían 3 escuelas. Fijaros, estamos hablando que hoy hace desde el 80 y largos que no hay ninguna escuela en la isla, y sus abuelos eran maestros en Tabarca, él de chicos y ella de chicas. Y además habían 3 escuelas porque los chicos estaban divididas en 2 escuelas, una para los hijos de los pescadores y otra para el resto de los vecinos chicos también, ¿no? Entonces esta leyenda... Sí. Pero ¿y por qué había esa segregación entre los chicos, entre los pescadores? Porque formaron al maestro de manera especial para instruirles de alguna forma vale. a los que eran pescadores, con los artes de pesca, con este tipo de cosas. Al profesor, o sea, al maestro, lo llevaron a formarse a una escuela durante un tiempo en Valencia, y luego cuando llegó fue el que le daba clase a los niños, ¿no? Y esta historia ha llegado a mí a través de un nieto suyo, de Juan Alfred Cañadas. ¿Qué importancia tiene la tradición oral en este tipo de historias? Como bien nos comentas, gracias a sus abuelos que se la contaron a él, podemos disfrutarla hoy, así que siempre hacemos hincapié en que no se pierda este tipo de dinámicas, ¿no? De escuchar a nuestros abuelos y todo lo que tienen que contarnos. Sí, pues sin más dilación, si quieres podemos empezar a contar la historia de esta reflexión. Sí, pero es una realidad. Vamos. Antón. Exacto. Sí, bueno, pues Antón era un vecino de Tabarca. Además era un vecino que tenía muy mala fortuna, era realmente pobre y bueno, pues él vivía en una casa que le había prestado o que tenía heredada de su abuelo, al igual que el yaúd, que era el barco en el que solía salir a faenar. Su abuelo era descendiente directo de los primeros tabarquinos, estos que vivían en la Tabarca tunecina, con K, como recordamos siempre. Y bueno, pues él realmente tenía muy poca fortuna, sus artes de pesca funcionaban mal. Cuando salía a faenar prácticamente nunca recogía ningún alimento, y sabes que esto era fundamental porque ellos subsistían gracias a la pesca. Sí. Él siempre pensaba que su suerte nunca iba a cambiar. Estaba casado y tenía 2 hijos, eran mellizos, y para él era fundamental el poder alimentarlos. Además iba siempre mal vestido, no porque muy limpio, porque además su mujer lavaba la ropa con cantos rodados de una playa que en Tabarca se le llama La Puera,
pero su ropa era completamente haraposa, iba siempre remendado y el yaúd lo tenía en muy, muy mal estado. Pobrecito. Prácticamente, sí, Claro, y en realmente aquella época que no daban ayudas ni subvenciones ni nada, pues a ver el pobre cómo iba a subsistir. sí, sí, Antón Pitaluga, italiano, apellido italiano, donde lo subieran, realmente era pobre. Un hombre Un desgraciado. día, sí, sí, además la casa la tenía completamente derruida, era una casa que en parte de la casa no había techo, solo tenía techo en 2 de las habitaciones que eran las que ocupaban, y Ay, cuenta la Dios. leyenda que él todos los días pues bueno, se lamentaba de su mala suerte. Claro. Un día, teniendo el yaú varado en la caleta, fondeado, vino un temporal de mastral y su barco chocó contra las rocas y destrozó la parte baja. Tuvo que sacar el barco para arreglarlo a tierra, y durante ese tiempo, pues un día, un descanso de ese momento en el que estaba arreglando el barco, decide irse al campo, esa zona que ya hemos comentado, que forma parte de la isla que está deshabitada, ¿no? Sí. Decide irse al campo a ver si de alguna manera se despeja, pues para encontrar un hueco entre ese momento que estaba arreglando el barco, y además aprovecha para coger espárragos trigueros que nacen de manera silvestre en el campo de la isla, y así poder alimentar a sus 2 hijos mellizos y a su mujer. Los niños eran de corta edad entonces. Cuando está en el campo, ve una planta de esos espárragos, se agacha para cogerla, Sí. y justo por la espalda se oye una voz un poco tétrica. Hay que recordar que era domingo y era de día, en plena luz del día, y oye una voz a sus espaldas que le dice: Antón, Antón, ¿qué haces? Ay, Dios. Antón de repente se vuelve y ve a una vieja enjuta, La estamos delgada. viendo, ¿eh? La estamos viendo ahora Ahora mismo en imágenes, que parece doña ve- Rogelia, la mujer. sí, toda vestida de negro. Hay que recordar que era la vestimenta Claro. típica de esa época en la isla. Se vuelve, ve a una mujer enlutada, enjuta, que le dice: Ahí está. ¿qué haces aquí en el campo? Y él, le inspira confianza la figura de esta persona y empieza a desahogarse con ella y a contarle todas sus penas. Le cuenta la mala fortuna que tenía, económicamente lo mal que estaba, lo derruida que estaba su casa. No podía, él se sentía mal porque no podía cuidar de su mujer y sus 2 hijos. Y al tiempo de estar desahogándose con ella, Sí. la vieja le dice, señalándole una roca que hay justo enfrente de la galera, que es uno de los islotes que está en el campo que estamos viendo ahora, Sí. señalándole una roca que está justo enfrente de la galera, le dice: ¿ves aquella roca de allí? Antón le dice: sí, la estoy viendo. Y ella le dice: mañana ve a faenar justo alrededor de esa roca y tu suerte cambiará. Ay, Dios. Antón, conocedor de que en esa roca y a sus alrededores la vida era cero, o sea, no había ni plantas ni peces viviendo en esa, alrededor a 200 metros de esa roca, le dice: tú no estás bien de la cabeza. Si voy a pescar allí, corro el riesgo de que mi barco choque contra las rocas y puedo perderlo, y además no voy a faenar, voy a perder el tiempo. Ajá. Y ella le repite: si faenas allí, pesca cogerás, pero no dejarás nada atrás. Ay, Dios. Un mensaje Sentencia, inquietante como pocos, ¿eh? como pocos. Sentencia con esta frase, y él de repente repara en que no había terminado de recoger todos los espárragos, se agacha un segundo a terminar de recoger los que ya estaba con ellos, y cuando se vuelve, la vieja había desaparecido por completo. O sea, el camino desde donde él estaba hasta el cementerio, que se veía perfectamente, él mira ese camino y no la ve. A ver, es que yo estoy completamente atrapada ya con esta historia porque es casi escuchar una leyenda de Becker de repente en la isla de Tabarca. Y claro, y fíjate, es que ahora hablaremos por el pobrecito Antón, ya ¿qué le quedaba por perder? Pues nada, ¿no? Nada. Y entonces ya... Prácticamente
Se lo tenía. fió de la anciana. Sí, entonces decide regresar a la caleta donde tenía su barco varado, continúa arreglándolo y en un par de días tiene el barco, el yaúd arreglado y sale a faenar. Y entonces se deja llevar por su intuición y por lo que esta vieja le dice y va a la roca morta a pescar, con el agravante o con la suerte o como queramos llamarlo de que cuando llega aquí no tiene ningún percance por el camino, cosa extraña porque es una zona donde hay mucha roca en la superficie, y cuando llega allí tira las redes, se vuelve a su casa y al día siguiente cuando va a recogerlas la sorpresa es infinita cuando las ve llenas de peces, incluso peces que eran súper extraños encontrarlos allí, langostas, meros, un montón de variedades. Imagínate, Mara. O sea que triunfa el triunfo de su vida, se podría decir, y el hombre pues más contento que unas Pascuas, sin reparar ya en ese mensaje profético que le dio la anciana de pescarás, pero nada dejarás atrás. Exactamente. Él piensa que es un golpe de suerte que tiene ese día y decide volver al día siguiente para ver qué es lo que pasa. Así durante días, semanas, meses, y su suerte no cambió. O sea, claro, y la gente que decía, de repente decía, oye, pero Antón, ¿por qué está teniendo este golpe de suerte? Yo también quiero, y seguro que irían más a ver si pescaban. Efectivamente, cuenta la leyenda que la gente del pueblo, viendo que durante meses Antón era prolífero a su pesca en la roca muerta, o sea, donde nadie nunca antes había pescado, intenta llegar allí y cuando llegan a la roca hacen lo mismo, calan la red y cuando van a recogerla, cero. O sea, la pesca es nula. Incluso sus barcos chocan contra estas rocas y terminan rompiéndose, algunos de ellos. Sin embargo, la suerte de Antón continúa igual. O sea, sigue teniendo pesca, prospera económicamente, arregla la casa, compra ropas, no tiene problemas de comida, va a Alicante, va a la península a comprar y durante casi prácticamente, hablamos de años, podemos hablar de 6, 7, 8 años, su suerte es inmensa. Pero de repente... Claro, Antón no se ha visto en otra, está disfrutando de la vida como nunca, pero ¿qué ocurre? Que de repente Antón, que era el último de su especie, porque además era hijo único de hijo único, de repente una noche oye llorar a sus hijos, su mujer y él acuden a la habitación y se los ve a los dos completamente con fiebre, completamente delgados y su piel empieza a tener un color oscuro extraño. Prácticamente no pueden balbucear palabras, no pueden casi hablar, pero sí pueden quejarse. Llaman al médico y se dan cuenta, el médico llega, los examina y se dan cuenta de que no tienen ninguna enfermedad. Sí, tienen fiebre, pero no hay ninguna enfermedad que justifique esa fiebre. Los niños no mejoran y al cabo de unas semanas fallecen. ¡Ay, Dios! Tragedia. Tragedia en la familia de Antón. Completa. La madre prácticamente enloquece, se vuelve loca y aún así y todo, pasan un par de meses y la madre también empieza a enfermar. Aparte de la locura que se apodera de ella, empieza a enfermar. Vuelve a tener fiebre también. Su piel de origen desconocido también. No se sabe de qué responde. Y al tiempo, a los pocos días, fallece. Antón continúa pescando y continúa siendo su pesca abundante en la roca muerta. Claro, él no relaciona el tema de la pesca con la desgracia que está golpeando a su familia. En absoluto. De repente piensa que bueno, durante 10 años prácticamente su suerte había cambiado, pero que ahora volvía otra vez a tener mala suerte, con la mala fortuna de que con el paso de las semanas, Antón también enferma. Vaya. Y no me digas más. Y enfermo fallece. En su lecho de muerte, con unas fiebres, recuerda de manera instantánea la frase que tú bien has dicho antes, nos has recordado antes. Sí, que decía, exactamente, si faenas allí pescarás, como bien sucedió, pero... no dejarás nada atrás. Y de repente entendió
esa frase y pensó que era un maleficio. Efectivamente, Antón fallece siendo hijo único y deja vacía o seca su estirpe. Con él muere el último apellido Pitaluga, que hemos comentado antes, Pitaluga. Pero bueno. De hecho, es un apellido que no ha trascendido en la isla de Tabarca. Hay otros, como Parodi, como, en fin, varios apellidos italianos, pero este no ha trascendido hasta nuestros días. Bueno, es que me he quedado de pasta de boniato ahora mismo con esta leyenda, porque te estoy escuchando y es que parece una historia real, que ya falta que me dijeras que Antón es un personaje real, aunque esto no está confirmado. No está confirmado, pero cuenta la leyenda que se llegaron a atribuir características un poco, pues, de mágicas, ¿no? a esa roca, a la roca muerta. Incluso, pues, cuenta la leyenda que de alguna manera la influencia, o esto ocurrió, estaba influenciado porque además de esa vieja enjuta vestida de negro, nunca más ha llegado a verla nadie por la isla, por ese camino que va al cementerio, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que incluso hubo gente, geólogos, gemólogos que fueron a la isla a ver de qué podía estar hecha esa roca. Incluso algunos decían que podía ser un meteorito, que tenía unas influencias con un metal, porque es una roca que está hecha de hierro, un elemento, pues, que no es característico en parte de las rocas que forman el campo, ¿no? O sea que la propia roca es cierto que tiene elementos inquietantes, porque nunca antes había sucedido una formación geológica así. Sí. Y hoy en día persiste esta idea de la roca muerta y nadie se acerca a ella para pescar y demás. No, ¿O esto ya... no, a ver, existe, la roca está allí, pero bueno, es verdad que es una roca complicada para pescar y bueno, sabemos que hoy en día con la reserva marina no se puede pescar en la isla de Tabarca. Claro. Y en esa zona, es una zona que está dentro de la reserva y hoy está protegida, pero si alguien desde aquí animamos a que si alguien quiere ir a Tabarca, pues que pueda acercarse alrededor de la roca y comprobar, pues, que realmente para lo poblada que está el fondo marino, pues está con unas características un poco menos pobladas. A ver, a mí me da miedo que animemos a la gente a eso, no vaya a ser que encuentren la muerte allí, porque claro, un sitio que se llama La Roca Muerta... No, a que vayan a la galera, que estamos viendo justo enfrente, claro, y puedan observar ese fondo marino tan poblado. También te digo, Teresa, que la anciana de la historia tenía bastante mala leche, porque claro, si el pobre Antón ya era un desgraciado y se le presenta a esta señora y hace caer una maldición sobre él encima, es que la moraleja de esta historia, ¿cuál es? Que no nos fiemos de las viejas. Bueno, a ver, es una leyenda. Las leyendas normalmente no tienen moraleja. Si queremos quedarnos con algo interesante, con algo positivo de esta leyenda, yo me voy a quedar con las penalidades que fueron reales, que llegaron a pasar los primeros pobladores que llegaron a Tabarca, cuando el proyecto de Carlos III, que era una utopía en realidad, fue real, y pues de alguna manera se dedicaron a la pesca y querían que subsistieran con los propios elementos que tenía la isla, algo que realmente fue muy, muy difícil. Y incluso, bueno, les sirvió durante un tiempo, pero al final tuvieron que reciclarse y dedicarse a estas cosas, a otras cosas. Porque además Carlos III en su momento quería que los propios isleños se dedicaran a realizar, de hecho hicieron escuelas allí para enseñarlos a hacer cestas con el esparto, a hacer redes, y los isleños no se veían. Piensa que eran esclavos que venían de estar al aire libre todo el rato pescando coral y no se veían en esa tesitura, y bueno, se sublevaron y de alguna manera pues decidieron que querían seguir siendo pescadores, ¿no? Claro, y fíjate... Entonces vamos a quedarnos con esta leyenda, con eso, ¿no? Un poco con esa historia, ¿no? Y que hubo una época que podía haber espárragos en la isla, que esto también nos da pistas de cómo ha evolucionado la industria en este caso. Bueno, hoy también hay, si quieres acercarte al campo de Tabarca, silvestres también hay.
Bueno, las Bueno, entonces, leyendas... no les animemos a llegar hasta la Roca Morta, pero Muy sí bien. que buceen en las aguas de Tabarca, Eso que sí. son espléndidas. Eso te da vida. Y además Exacto. lo que tú bien comentas, las leyendas si para algo nos sirven es para conocer cómo se vivía en ese momento y algunos de los asuntos que sí que eran reales y que sí que estaban sucediendo, en este caso en la isla de Tabarca. Así que muchas gracias, Exacto. Teresa, Gracias a ti, Mara, como por siempre. contarnos esta leyenda, la historia de Antón, pobrecito. Y fíjate que no salimos de una y nos metemos en otra porque vamos a hablar ahora de un barco, un crucero que lamentablemente se malogró también, se cobró la vida de muchas víctimas, como fue el caso del Titanic, que nuestro experto en historia en general y en muchas cosas en particular, Miguel Noguera, nos va a traer algunas curiosidades de este barco, que no son pocas, y de la película, que ya sabemos que se hizo y que tuvo muchísimo éxito. De todo ello hablaremos con él después de la publicidad.